Y me encanta que en este momento, ahora sí, estamos conectados a nivel continental, conectados ahí en Monterrey, en Montevideo, acá en Buenos Aires y en Sao Paulo, Brasil. Hace tiempo que no nos conectamos con Sao Paulo. ¿Cómo van vocês? Estamos orando por Brasil y todo lo que está sucediendo, no solamente a nivel pandemia, sino que también a nivel político. Amamos a nuestra familia ahí en Brasil, los extrañamos. En este momento no podemos ir a Brasil, las fronteras están cerradas, pero apenas abren, vamos a estar ahí para poder transmitir desde San Pablo. Así que qué bueno que todos estamos juntos. Y ahí en Monterrey estamos muy emocionados con Lucy de estar ahí el domingo que viene. ¿Por qué? Porque estaremos celebrando nuestro segundo aniversario. Y desde Monterrey vamos a transmitir a nivel continental lo que es el mensaje. Así que no podemos esperar verlos muy pronto ahí en Monterrey, en el pabellón M y también en línea. Pero el día de hoy quiero que vayamos juntos al libro de Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 37. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Señor, te damos gracias por tu palabra y pido que hoy, mientras estamos conectados a nivel continental, que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas inspirar fe en nuestro interior, que nos ayudes a aplicar lo que estamos por escuchar para que nuestra vida pueda progresar en cada momento y podamos entrar en lo que has preparado para nosotros. Te doy gracias por el privilegio que tengo de compartir tu palabra, que venga tu reino, se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Y juntos decimos amén. Sé que nuestras vidas están llenas de momentos, desafíos, circunstancias, situaciones y también emociones que tenemos que constantemente superar. Sé que a lo largo de los años en mi vida, recuerdo tantas ocasiones donde tuve que tomar la responsabilidad y decidir superar en mi interior cosas como la negatividad cuando se presentaba lo que yo pensaba que era una imposibilidad. Tuve que superar inseguridades. Tuve que superar distintas emociones, distintas formas de pensar. Tuve que superar en varias ocasiones una mentalidad de víctima. Tuve que superar tantas cosas en mi vida para poder progresar y entrar en lo que Dios había preparado para mí y lo que Él sigue preparando para mí. En base a estas ocasiones, situaciones, momentos, emociones que hemos tenido que superar y que constantemente tenemos que superar, hoy quiero comenzar una nueva serie de enseñanzas que va a durar varias semanas, titulada Superando.
Y el primer mensaje de esta serie se llama Superando tus inseguridades. Superando tus inseguridades, porque todos enfrentamos distintas inseguridades. No importa quién sos, no importa qué haces en la vida, no importa si te va bien o si no te va tan bien, no importa si tenés las cosas claras en tu vida. Todos enfrentamos inseguridades. Es parte de una de esas cosas que debemos superar constantemente como seres humanos. Y nuestras inseguridades literalmente afectan nuestro caminar. Y es por eso que en esta serie quiero tocar temas súper prácticos que podamos aplicar, enseñanzas prácticas para aplicar a nuestras vidas, para que podamos superar esas cosas cotidianas que nos quieren limitar y nos quieren desconectar de lo que Dios tiene para nosotros. Los discípulos estaban conversando entre ellos acerca de quién es el más importante, quién es el más grande. Algo que me parece interesante y la conexión a esta conversación es súper importante, es que esta charla entre ellos comienza por el hecho de que Jesús no lleva a 9 de los 12 discípulos a ver la transfiguración. Versículos anteriores, Marcos capítulo 9, versículo 2 al 4 nos dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Quiero que por unos momentos nos pongamos en las sandalias de los dos grupos de discípulos. Primeramente, en las de los 9. Me imagino que por su mente pasaron pensamientos como: ¿por qué se lleva a ellos y a nosotros no? ¿Será que ellos son sus favoritos? Pero yo también lo dejé todo para seguir a Jesús. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿No son estas las típicas frases que nosotros pensamos cuando nos sentimos vulnerables o inseguros? Pero también, por unos momentos, pongámonos en las sandalias de los 3 que sí fueron con Jesús. ¿Soy mejor que los otros 9? Seguramente soy uno de sus favoritos. Seguramente soy uno de los discípulos más importante o más grande. En el versículo 33, Jesús les pregunta ¿qué venían discutiendo en el camino? Y el versículo 34 nos dice: pero ellos se quedaron callados. El silencio de los discípulos es una confesión sin palabras. Se sintieron avergonzados por haber discutido acerca de quién es el más importante, quién es el más grande. Mi amigo, debemos entender que ellos están caminando con el más importante y con el más grande, y están perdiendo su tiempo discutiendo entre ellos quién es el más importante, el más grande, cuando el que realmente lo es está caminando con ellos. Pero debemos entender esto: su preocupación por el rango y la posición está en el carácter de lo que sabemos del judaísmo en general. Los escritos rabínicos
comentan con frecuencia sobre el orden de los asientos en el paraíso. Por ejemplo, creen y sostienen que los justos se sentarán más cerca del trono de Dios, más cerca incluso que los ángeles. ¿No es así hoy en la iglesia? Donde muchos piensan que los más importantes se sientan al frente de un auditorio, que la gente que vale más se sienta al frente del auditorio, y empezamos a tener contienda en nuestras vidas, peleamos por posición, peleamos por títulos, y todo eso fluye de un corazón inseguro, de un espíritu inseguro, de una vida insegura. ¿Por qué? Porque queremos posición para que demuestre el valor que tenemos en nuestra vida. Órdenes terrenales de sentarse en el culto y las comidas o la autoridad dentro de la comunidad o los tratos con inferiores y superiores se consideraba una preparación para el orden eterno por venir. Los discípulos no habían captado cómo funciona el reino de Dios. Pero mi amigo, siempre vamos a encontrar distintas inseguridades en el ser humano. Nunca viviremos libre de ellas. Pero la ventaja que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, es el hecho de que tenemos el ejemplo a seguir para superar la inseguridad. Amigos, hay algunas cosas que debemos reconocer de las inseguridades que enfrentamos diariamente y lo que ellas producen en nuestras vidas. La inseguridad te lleva a perder tu identidad. La inseguridad te lleva a constantemente cuestionar tus habilidades. La inseguridad te lleva a competir con otros. La inseguridad te lleva a constantemente compararte. La inseguridad te lleva a buscar la aprobación incorrecta. La inseguridad te lleva a siempre sentirte incapaz e inadecuado. La inseguridad te lleva a estancarte y limita tu progreso. Por eso es importante saber cómo podemos superar nuestras inseguridades, porque el enemigo va a utilizar nuestras inseguridades para estancarnos, para limitarnos, para desviarnos, para hacernos comprar una mentira que nos dice porque te sentís así o porque te ves de esa manera, no podés ser usado por Dios, no podés caminar por fe, no podés salir de la barca, no podés intentar algo nuevo. Es por eso que este tema es tan importante, porque todos debemos superar nuestras inseguridades. Entonces, ¿cómo superamos nuestras inseguridades? Número uno, entendiendo que la inseguridad no te descarta. Jesús, después de escuchar cuando ellos no le dijeron lo que estaban hablando, pero él pudo discernir su conversación, porque Jesús lo sabe todo, él está en todo, él conoce todo. Y cuando él les pregunta de qué estaban discutiendo y ellos se quedaron callados, él ya sabía la respuesta, porque él ya sabe la respuesta a la pregunta que él nos hace. Por eso nunca nos podemos esconder de Dios. Por eso vale la pena vivir de manera vulnerable delante de Dios, porque él conoce los números de los pelos que tenemos en nuestra cabeza, algunos no tanto. Él conoce lo que sucede en nuestro interior. Él conoce nuestro mañana y él ve nuestro ayer. Por eso tenemos que ser vulnerables delante de él. Pero lo que me encanta es que Jesús, sabiendo las cosas tontas que estaban discutiendo, él no abandonó a los discípulos. Él no dijo: hasta aquí llegué. Tanto tiempo caminando a
a su lado, tanto tiempo enseñando, tanto tiempo demostrando lo que mi Padre quiere hacer, tanto tiempo hablando de las verdades del reino, tanto tiempo modelando cómo deben vivir, y vienen discutiendo cosas que no son importantes, no, sino que Jesús se sentó y les dijo: chicos, vengan acá, y les siguió enseñando con gracia y misericordia, porque nuestras inseguridades no nos descartan. Es más, aún después de ir a la cruz y al tercer día levantarse, Él fue en busca de sus discípulos cuando ellos seguían inseguros y con miedo, escondiéndose de las autoridades romanas. Vemos vez tras vez en las Escrituras que las inseguridades de hombres y mujeres que Dios llamó no los descartó. Y cuando entendemos que constantemente vamos a tener inseguridades en nuestras vidas, pero tenemos que aprender a superarlas para seguir caminando por la fe, para seguir avanzando, creyéndole a Dios que Él nos guiará y entraremos en lo que Él ha preparado para nosotros, aún en tiempos como los que estamos viviendo. Moisés, cuando fue llamado por Dios, Moisés estaba completamente inseguro, se sentía incapaz. Él le dijo a Dios: ¿y quién soy yo? No sé hablar, no me van a escuchar. ¿Querés que me presente al líder más grande de una nación? ¿Quién me va a creer que tú me enviaste? Moisés le responde a Dios con inseguridades en su corazón, pero Dios no lo descartó, sino que le dijo: Moisés, anda, conozco tus debilidades, conozco lo que no puedes hacer, pero tranquilo que yo soy el quien te envía. Jeremías, cuando fue llamado por Dios, le dijo a Dios, lleno de inseguridades: pero soy muy joven y no sé hablar. Y Dios no lo descartó por sus inseguridades. Dios no lo descartó por sus excusas, porque la inseguridad te lleva a ofrecerle nada más que excusas a Dios y a la vida. Porque me siento inseguro, no puedo por esto y por lo otro. Pero debemos entender que la inseguridad es algo tan normal en nuestra naturaleza pecaminosa y como seres humanos en este mundo. Pero tenemos que superar las inseguridades y saber que nuestras inseguridades no nos descartan. Y Dios le dijo a Jeremías: tranquilo, no digas que soy joven, porque irás donde yo te envío y hablarás lo que yo pongo en tu boca, y vas a construir y vas a destruir y vas a levantar y vas a conquistar. Y le demuestra a Jeremías, como le demostró a Moisés, como le demostró a David, como le demostró a Elías y a Eliseo y a Isaías: aún en medio de tus inseguridades no los descarto. ¿Por qué? Porque yo seré el que obra a través de ustedes. Dios no descartó a ninguno de aquellos que llamó por sus inseguridades, y Dios tampoco te descarta a ti. Él tampoco te descarta a vos. Amigos, si verdaderamente supiéramos quién está en nosotros, no estaríamos peleando por quién es el mayor entre nosotros. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Cuando reconoces quién está en ti, no le darás lugar a la inseguridad y jamás te descartarás. ¿Cómo vencemos la inseguridad? Entendiendo
que la inseguridad no te descarta. Número 2, entendiendo lo que realmente es la grandeza. Entendiendo lo que realmente es la grandeza. Los discípulos, con este tipo de preguntas de ¿quién será el mayor entre nosotros?, estaban imitando el comportamiento de los líderes religiosos, de los fariseos, que se preocupaban por un estatus. Iban en busca de un estatus. Pero debemos entender que la inseguridad te lleva a buscar estatus o aplausos que no necesitan. ¿Por qué? Porque ya te ha sido dado uno por Jesús. La inseguridad te lleva a buscar posiciones o títulos que no necesitas. ¿Por qué? Porque ya te ha sido dado uno por Jesús. El mismo relato de otra perspectiva en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30, Lucas lo comunica de esta manera, y es lo que amo de los evangelios. Te dan distintas perspectivas de la misma historia conforme a lo que el escritor experimentó. Es lo que amo de la Biblia. Nos da distintas perspectivas para desafiar nuestra forma de pensar. Estos versículos nos dicen: tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Por qué? ¿Quién es más importante? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado en la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los religiosos buscaban estatus, posición, importancia, valor en títulos, en responsabilidades. Y Jesús nos está enseñando que no es así. Tenés que entender lo que es la verdadera grandeza, la grandeza que encontramos en Dios, la grandeza que Él depositó en nosotros, la grandeza que refleja el reino de Dios. El ejemplo que Jesús nos dio fue que cuando nos sentimos inseguros, seamos los primeros en servir a otros. Marcos capítulo 9, versículo 35 nos dijo: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El servidor de todo. Un corazón de servicio es un principio del reino de Dios. Un principio del cual nunca graduamos. Un principio del cual no nos podemos alejar, aún estando en medio de una cultura de cancelación, aún estando en medio de una generación que determina su fe por las opiniones de muchos, aún estando en una generación que determina cómo vive por lo que dicen los medios, por lo que les dice sus emociones. Un espíritu del servicio es lo que extiende el
reino, es lo que edifica la iglesia. Es en lo que nosotros encontramos la grandeza que Dios ha depositado en nuestra vida, mi amigo. Cuando la inseguridad trate de ser la voz más prevalente en tu vida, la respuesta del cristiano tiene que ser el servicio a otros. El servicio a otros. Porque Dios nos usa con nuestras fallas, con nuestras debilidades. El teólogo Buckley dijo: no era que Jesús aboliera la ambición, pero Él recreó y sublimó la ambición, pues cambió la ambición de gobernar por la ambición de servir. La ambición de tener cosas hechas para nosotros la cambió por la ambición de hacer cosas para los demás. Es un principio del reino y podés superar tus inseguridades entendiendo lo que realmente es la grandeza. Debemos siempre, mi amigos y familia, seguir el liderazgo de Jesús. Y como Él, a pesar de ser el mayor, a pesar de ser un rey, a pesar de ser Dios mismo, puso su vida entera al servicio de los demás. ¿Querés superar tus inseguridades? Seguí ensuciando tus manos en el servicio a los demás. Seguí enfocándote en otros y quitarás el enfoque de esas cosas que te quieren limitar, de esas cosas que te quieren estancar en este mundo y en esta generación tan egoísta, en esta generación de la selfie, donde el enfoque siempre está en uno mismo. Vivamos conforme a los principios del reino de Dios. Démonos constantemente al servicio de los demás, porque es en el servicio a los demás que empezamos a desarrollar lo que es la grandeza que Dios depositó en nosotros. Y en tercer lugar, ¿cómo superamos nuestras inseguridades? Entendiendo lo que Jesús logró por ti, por vos. Nunca podemos olvidar todo lo que Jesús hizo por nuestras vidas y lo que Él ya nos dio. Lo que Él ya nos dio. ¿Por qué? Porque vivimos desde la cruz. Miramos hacia atrás a la cruz y lo que Él logró en ella por personas débiles, imperfectas y pecadoras como cada uno de nosotros. Siempre vas a poder superar tus inseguridades que te quieren estancar cuando realmente entendés lo que Jesús hizo por vos, lo que Jesús hizo por ti. Mi amigo, Jesús ya te ha dado una posición como hijo, como hija. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hoy todo el mundo quiere vivir conforme a lo que ellos piensan son sus derechos. Una generación que protesta por sus derechos. Un montón de movimientos que se levantan para hablar de sus derechos. Nadie edifica nada, pero todos quieren clamar por sus derechos. Vivimos en una generación de opinólogos. Nadie da su vida para los demás. Nadie construye. Nadie quiere que se vea su vida conforme a los frutos de su vida, sino conforme a las opiniones que tienen y los derechos que piensan que les pertenecen. Pero como personas de fe, tenemos el derecho, por lo que Jesús hizo en la cruz, de ser llamados hijos de Dios. No hay mayor derecho. Ya nos dio esa posición como hijo, como hija. Eso nos ayuda a superar nuestras inseguridades cuando esas voces negativas vienen a susurrar: no eres capaz,
no vales mucho, no puedes. Yo soy un hijo de Dios, comprado por la sangre pura, intachable de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz y abrió el camino para que yo viva en este mundo con el derecho de ser llamado hijo de Dios. Jesús ya te ha hecho un heredero. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17 dicen: el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Quizá tu mamá, tu papá ya no están con vos, no dejaron un testamento, no heredaste nada, la seguís luchando a solas, nadie dejó nada para dejarte una plataforma sobre la cual podés edificar tu vida. Tenés que entender que en este mundo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, que abrió el camino para que cada promesa de Dios sea un sí y un amén para nuestras vidas. Mi amigo, eso te tiene que ayudar a superar tus inseguridades, porque sos un coheredero con Cristo del cielo, de la eternidad, de la gloria de Dios. Jesús ya te ha dado perdón por tus pecados. Ya te ha dado el perdón por tus pecados. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14 nos dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Cuando las inseguridades vienen a golpear nuestras puertas, cuando viene a golpear la puerta de nuestra vida, debemos entender lo que Jesús ya logró por nosotros. No solamente ya te ha dado una posición como hijo, ya te ha hecho un heredero. No solamente ya te ha dado el perdón de tus pecados, sino que Jesús también te llama escogido y real sacerdocio. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. La palabra dice: pero ustedes, nosotros, aun con nuestras inseguridades, fallas, debilidades, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mi amigo, para superar nuestras inseguridades, debemos entender bien, a través de revelación, lo que Jesús logró por nosotros, lo que Él ya nos ha dado. Cuando te sientas inseguro, orá, serví y entregale al Señor tus pensamientos y permitile a Él traer seguridad en las partes de tu vida donde solo o sola no puedes. Mi amigo, mis inseguridades están en mí. Mi seguridad está en Él. Y es por eso que constantemente podemos superar las inseguridades que quieren gobernar nuestra vida, nuestro corazón, y nos quiere estancar y limitar el propósito de Dios en nosotros. Pero debemos entender como personas de fe que tenemos que tomar responsabilidad por nuestras vidas, nuestros pensamientos, y saber que podemos, vos y yo, tú y yo, podemos superar las inseguridades. ¿Cómo? Entendiendo que la inseguridad no te descarta. Te sentís inseguro, insegura, seguí adelante. No te descarta. Bienvenidos al club.
Las inseguridades que yo he tenido que superar, siendo llamado por Dios, haciendo lo que hago, son diarias. Diariamente tengo que superar ciertas inseguridades, pero entiendo que no me descartan, porque somos seres humanos, pecaminosos, con debilidades, con fallas. Somos seres imperfectos y nuestra imperfección, como nuestra inseguridad, no nos descarta. Dios se glorifica en nuestras debilidades y en nuestras inseguridades. Debemos entender lo que realmente es la grandeza. Te sentís inseguro, vamos, ponete a servir, ayuda a tu prójimo, ayuda a tu vecino, llama a alguien y anima a esa persona. Marca una diferencia con tu vida. Enfócate en los demás y verás cómo cambia tu perspectiva. Y debemos entender lo que Él ya hizo por nosotros. Déjame orar por vos el día de hoy. Estoy muy emocionado por esta serie y todo lo que estaremos hablando a nivel continental en las próximas semanas. Así que, Padre, yo hoy oro por miembros de nuestra familia en San Pablo, ahí en Monterrey, acá en Buenos Aires, en Montevideo, que constantemente, como yo, enfrentan distintas inseguridades que intentan limitarnos, que intentan estancarnos y desconectarnos del plan y el propósito que has marcado para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer estas inseguridades por lo que son. Nada más que un freno, nada más que emociones normales que todos enfrentamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos pecaminosos. Así que danos convicciones nuevas, el poder, el discernimiento y la habilidad de superarlas cuando se presentan, para que no nos estanquemos y para que podamos seguir avanzando, entrando en lo que has preparado para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Antes de concluir esta transmisión, a mí me encantaría orar por personas que quizá hoy están conectadas con nosotros por primera vez. No importa dónde estás, quizá en Brasil, en distintos lugares de nuestro continente, quiero que sepas que Dios te ama, que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, que tus pecados como tus inseguridades no te descartan, no te descalifican del amor de Dios. Él te ama tal como sos, pero te ama demasiado para dejarte así. Él tiene un plan y un propósito para tu vida, y lo único que tenés que hacer para conectar con ese plan y propósito es decirle que sí a Él. El sí de nuestro corazón le abre la puerta a la gracia de Dios, al amor de Dios, a una relación con Dios, porque Dios es relacional. Dios no es un Dios de religión, es relacional porque es un Dios de amor, y Él a vos te ama. No lo dudes, Él te ama. Vamos el día de hoy, anímate a decirle que sí, a entregarle tu vida a Él. Si te estoy hablando en este momento y sabes que tenés que entregarle tu vida a Él, tenés que decirle que sí. Este momento es tu momento. No importa quién sos, su gracia es más grande que tus errores. Su gracia es más grande que tu pasado. Decile que sí, Él te va a perdonar y te va a dar un nuevo comienzo. Y vas a recibir la eternidad en tu corazón, la salvación de tu alma. Hay otras personas que en algún momento le dijeron que sí, pero desde ese momento saben que se alejaron de Dios, le dieron la espalda a Él. Tenés que saber que Él nunca te dio la espalda a vos, y no importa dónde estés en este momento, cómo se encuentre tu vida, Él sigue amándote. Él no está señalando tus errores, juzgando tus decisiones. Él está con brazos abiertos, esperando a que vuelvas a Él. Vamos, si tenés que volver a Él, toma esta decisión y reconecta tu corazón con su corazón.
Si en este momento sabes que debes ser incluido en esta oración, quiero ahí en tu casa que pongas tu mano sobre tu corazón y que digas estas palabras después de mí. Oremos diciendo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a llenar los chats con emojis de aplausos, como estamos aplaudiendo en el estudio. ¡Qué buena decisión! ¡Qué buena decisión! Ahora mismo en la pantalla está apareciendo información que te va a ayudar a conectar con nosotros. No importa en qué ciudad estés de nuestro continente, en nuestra iglesia, queremos conectar con vos y esto te va a llevar a un sitio web donde nuestro equipo está disponible para conectar con vos. Te queremos hablar de un curso llamado He Decidido, totalmente gratuito, que te va a ayudar a avanzar en la fe y entrar en lo que Dios tiene para vos, a establecer fundamentos de la fe en tu vida. Así que no dudes en conectar. Podemos una vez más darle un fuerte aplauso a aquellas personas que tomaron esta decisión. Gloria a Dios. Así que yo estoy súper emocionado por esta serie y lo que vamos a ir desarrollando con este pensamiento de superando. Hoy fue tus inseguridades, ya tengo planeadas las próximas 3 o 4 semanas, así que no te pierdas ninguna parte de esta serie. Los amamos en México, los amamos en Uruguay, los amamos en Brasil, amamos vocês y obviamente acá en Argentina los amamos. Gracias por estar conectados. Como siempre, terminemos alabando al Señor.